Muy buenos días, les saludo a todos con la paz del Señor. Qué bueno poder estar aquí una vez más para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Eh, Hay un versículo que tiene mucha trascendencia en la palabra de Dios y que dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Esto habla de la vigencia que tiene la palabra de Dios en todo tiempo, y es asombroso cómo efectivamente muchas situaciones bíblicas sucedidas o muchas situaciones bíblicas que inspiraron ciertas palabras, cierta respuesta de Dios, a pesar de que han sucedido hace miles de años, hasta el día de hoy siguen con una vigencia impresionante. Y comienzo, digo, con este preámbulo porque quiero compartirle un sentir, una situación que se estaba viviendo muchísimos años atrás y que muy bien calzaría el día de hoy si es que nosotros nos fijamos en los titulares de los periódicos, o si es que nosotros nos fijamos en las noticias o en las conversaciones inclusive que se dan al diario entre nosotros, entre las personas que vivimos en este mundo, que vivimos en este país, que vivimos esta realidad que la estamos viviendo. Y para eso quiero ilustrar esta prédica, esta charla, con una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Este es uno de los profetas menores. Se encuentran en esos pequeños libritos que están antecitos del Evangelio de Mateo, para que usted lo pueda seguir. Hago yo la lectura de la palabra y le pido, por favor, como siempre, toda la atención y la reverencia que la palabra de Dios amerita. Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 7, la palabra de Dios dice así: La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Bueno, el profeta Habacuc es un profeta que no da una fecha de su ministerio, de su manifestación al pueblo de Israel, pero por las circunstancias que manifiesta, no solo en estos primeros versículos, sino en todo su pequeño libro, y sumado a los otros libros históricos principalmente, o de los profetas mayores inclusive, nosotros podemos ubicarle al profeta Habacuc en un periodo. Y es un periodo posiblemente en el periodo de Joacim, en el periodo de Joaquín, en ese periodo en el que el pueblo judío había estado tan advertido, había estado tan amenazado hasta cierto punto por los profetas, para que cambien su comportamiento, para que salgan de su pecado, para que enmienden sus caminos, a efecto de evitar un juicio que Dios estaba levantando, ¿sí? Y claro, ese tiempo previo fue un tiempo de no solo de darle la espalda a Dios, sino que fue un tiempo malo, como lo determina aquí. Un tiempo de violencia, un tiempo en que la injusticia prevalecía, etcétera, etcétera, ¿sí? Y comienza diciendo este libro de Habacuc, dice, y el profeta Habacuc vio. ¿Qué es lo que él vio? Bueno, él vio dos cosas. La una cosa que vio es que él vio una realidad de destrucción, de injusticia, de justicia torcida, de que prevalecía el malo y el bueno era agraviado. Es decir, vio un tiempo no muy diferente al que nosotros lo estamos viendo, lo estamos mirando, lo estamos constatando inclusive, pero por otro lado, él también vio lo que Dios le permitió ver.
Es decir, él vio no solo la iniquidad, él vio no solo la destrucción y la violencia de su entorno, que era evidente, ¿no? Eso no lo veía solo él, lo vio todo mundo que vivía en esa época, sino que él vio también algo que Dios estaba haciendo en esa época. Pero esta situación que él estuvo viviendo inspiró dos preguntas que constan aquí en la palabra y dos preguntas que creo que caben muy bien hacernos el día de hoy. Obviamente para obtener una respuesta. Por un lado, la primera pregunta que él hace y que se encuentra ahí en el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo yo voy a estar clamando y tú no oyes? Yo estoy pidiendo y no haces caso. Parece que no estás haciendo nada, Dios. ¿No es cierto? Es la primera pregunta que hace el profeta Habacuc. Dice, estoy clamando y no oyes, por favor. ¿Qué está pasando? Y la segunda pregunta que él hace, dice, es, ¿por qué me permites ver violencia y destrucción sin ver también una respuesta de parte tuya, ¿no es cierto? Entonces la segunda pregunta dice, yo veo violencia, veo iniquidad, veo toda esta catástrofe, dice, ¿y dónde estás tú en otros términos, ¿no es cierto? Entonces estas dos preguntas, digo, creo que caben perfectamente bien en nuestro tiempo, pero antes de mirar un poquito esta situación en lo que corresponde a nuestra realidad actual, permítame contarle y ponerle en el contexto histórico de cómo se dieron estas situaciones. El profeta Habacuc, mirando esa violencia, esa iniquidad, esa injusticia o esa justicia torcida, esa situación que se vuelve inexplicable, como que el malo prevalece, el malo consigue, al malo le va bien, y al bueno, al honesto, al justo, como que las cosas no se le dan, como que vive oprimido, como que vive en angustia, en sobresalto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ante esa situación, Habacuc pregunta a Dios. Esta es la segunda pregunta que él hace, ¿no? Dice, ¿por qué me permites ver esta injusticia y no me permites ver lo que tú estás haciendo al respecto? Porque no encuentro una razón. La ley se ve debilitada, si bien existe una ley, pero la ley es manipulada, ¿sí? La ley es aprovechada por quien tiene la autoridad para hacer y deshacer, ¿sí? Y veo que no haces nada. Y Dios le responde. Y Dios le responde a Habacuc, tanto su primera pregunta, aquella que le dice, ¿por qué clamo y tú no oyes? Como su segunda pregunta dice, ¿por qué veo todo esto y parece que tú estás como que, como que no pasa nada, Dios, ¿no? Y Dios le responde a Habacuc, le dice, tú tranquilo, porque aunque tú hoy no estás viendo nada, eso dice en el contexto, yo estoy nada más desglosando con un poco de creatividad. Dice, aunque tú no estés viendo nada, yo estoy haciendo las cosas. Y lo que estoy haciendo es precisamente esto, ¿sí? Dice, yo estoy preparando una nación para que castigue a mi pueblo, precisamente por esa injusticia, por esa iniquidad, por esa justicia torcida, por esa ley debilitada, por esa destrucción que hay. Dice, yo estoy preparando. El problema es que la gente piensa, como pensaba en esa época, la gente piensa que como se hace maldad tras maldad, se oprime, se persigue con la justicia, etcétera, etcétera, y como no pasa nada, entonces la gente piensa que efectivamente así va a ser siempre, que nunca va a haber inconveniente, que nunca va a haber alguna represalia o alguna consecuencia de las actitudes que se toman, ¿sí? Pero dice, yo estoy preparando una nación. Y describe un poco a esta nación, ¿sí? Que se refería a los babilónicos, a los caldeos. Dice, una nación presurosa, una nación fuerte, una nación cruel, ¿sí? Yo estoy preparando, ¿para qué? Para emitir justicia en contra de esta injusticia que se estaba viviendo. Entonces, son ciertos aspectos que uno a veces no entiende, que a veces no, si uno los piensa de manera ligera, no llega a comprender ciertos aspectos que yo quiero destacar, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno de estos aspectos es precisamente el preguntarle a Dios, ¿por qué estamos viendo toda esta injusticia, esta ley debilitada, esta justicia torcida, esta destrucción, estos abusos que hay de toda índole, de quienes ejercen el poder? Y cuando estoy hablando del poder, no estoy hablando solo del poder político, estoy hablando del poder económico, estoy hablando de las personas que de uno u otro modo
sienten que pueden manipular con lo que tienen, con lo que ellos consideran que es un poder, ¿no es cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, hay, qué sé yo, comerciantes, o como yo suelo decir, y obviamente no me refiero a todos, no estoy juzgando, ni tampoco poniendo en un mismo saco a todo mundo, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay los comerciantes de la salud, es decir, quienes hicieron un voto de compromiso, de servicio, de honestidad para salvar las vidas de las personas y que muchas veces se sirven de la salud de las personas, ¿sí? Para solo enriquecerse. Y claro, cuando se trata de salud, uno es tan frágil, uno es tan vulnerable, ¿sí? Que lo que el médico le diga, pues uno lo hace, ¿no es cierto? Entonces uno entra con un estornudo y le dicen, ve, hay que operarle. Y uno dice, bueno, usted es el que sabe, opéreme. O le dicen, el tratamiento le cuesta tanto y uno, en cuestión de salud, a veces no escatima las circunstancias y trata de, inclusive, deshacerse de lo que haya logrado tener para tratar de solventar. Cuando en realidad, muchas de las veces, por eso digo, no estoy poniendo a todos en un mismo saco, muchas de las veces la situación no es tan crítica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estas personas ejercen el poder. ¿El poder de qué? El poder de la condición que tienen de poner miedos a las personas para que, fruto del miedo, pues terminen siendo aprovechadas, ¿no es cierto? El poder político es evidente, ¿no es cierto? El poder económico igualmente, ya vamos a desglosar un poquito en nuestra realidad esos aspectos. Y Habacuc decía, ¿por qué me permites ver estas cosas? ¿Por qué veo tanta iniquidad y veo que tú no haces nada? Y Dios dice, tranquilo, ¿sí? Yo estoy levantando, dice, a un pueblo. Y aquí viene otra de las interrogantes que uno tiene. El pueblo que estaba siendo castigado, o el que iba a ser castigado, es el pueblo de Dios, el pueblo israelita, el pueblo de Judá, ¿no es cierto? Y a ese pueblo, o mejor dicho, ese pueblo no quiso hacer caso. El profeta se pregunta, dice, ¿por qué yo clamo y tú no respondes? ¿Por qué me permites ver toda esta destrucción? Pero el pueblo no reaccionaba, el pueblo estaba tranquilo. Dicho de otro modo, se acostumbró al sistema que en aquel entonces se terminó imponiendo. No digo que fue un sistema que entró abruptamente, sino un sistema que paulatinamente se fue dando, ¿no es cierto? La injusticia, la manipulación, el abuso, la destrucción, la iniquidad, etcétera, etcétera. De a poquito se fue dando hasta que el sistema queda establecido, ¿sí? Y es difícil o casi imposible irse en contra del sistema. Pero miren lo que Dios hace, ¿sí? A ese pueblo que Dios le quería llamar la atención, que era su propio pueblo, Dios dice, yo estoy preparando una nación impía. Es decir, yo estoy preparando gente que no es cristiana. Dicho de otro modo, yo no te voy a juzgar, ¿sí? A través del cristianismo, no te voy a juzgar de ese modo, sino que estoy levantando una nación. Y habla de los caldeos. En aquel entonces los caldeos ya habían mostrado su poderío en contra de los sirios, ¿sí? Dice, estoy preparando una nación que si yo te contara lo que estoy haciendo, o si yo te contara lo que yo voy a hacer, y si yo te dijera las cosas como son, dice, no lo vas a creer. Porque nadie jamás podría imaginar que pudiera llegar a una situación de esa naturaleza. Entonces, con esto, ¿qué nos está diciendo? Le estaba diciendo Dios, le estaba respondiendo Dios a Habacuc. Le decía, mira, no es que yo no estoy haciendo nada ni que no oigo tu súplica, tu ruego. No es que tú estás orando y yo me echo de oídos sordos. No es que tú estás viendo violencia, iniquidad y yo me hago loco. No es eso. Yo estoy preparando una sentencia. Yo estoy preparando una consecuencia lógica, obvia, por el pecado de mi pueblo, ¿no es cierto? Yo lo estoy haciendo, ¿sí? Ahora, si yo te dijera hoy todo lo que estoy haciendo y todo lo que va a suceder, no me creerías, porque la situación es tan dura, tan fuerte, tan crítica, tan difícil, que no me creerías, efectivamente. Pero va a suceder, ¿no es cierto? Es decir, nosotros podemos pensar que muchas de las situaciones que vemos de injusticia, que es todos los días miramos injusticia, ¿no es cierto? Nosotros podemos pensar que esas injusticias como que están pasando por alto, como que se vuelven intocables, como que el poder que tienen, que ejercen, es un poder soberano, que nadie puede levantarse, que nadie va a castigar, pero con Dios no.
Dios sí tiene pensado castigar. Que nosotros hoy no veamos no quiere decir que así va a ser siempre, ¿no es cierto? Dice, y yo voy a mandar. Si yo estoy preparando algo que no te imaginas, porque si te dijera lo que estoy haciendo, no me creerías, ¿sí? Y estoy preparando algo y lo estoy haciendo de quien menos te imaginas. Y le dice a él, mira entre las naciones, le dice Dios a Habacuc. Y él mira, y claro, él sabía que los caldeos estaban tomando fuerza, que ya habían oprimido a los sirios, ¿sí? Que ya eran una amenaza para el mundo conocido de entonces. Dice, mira entre ellos. Y a ellos les voy a usar para emitir esta sentencia. Entonces, con esta historia, con este preámbulo, por decirlo así, ¿sí? Nosotros creo que también nos estamos haciendo esas preguntas. Yo le digo, vea, yo como persona, no le digo como pastor, como representante de mi iglesia, ni mucho menos, ni estoy tomando el nombre de tal o cual agrupación para decir, nosotros creemos. Yo como persona, yo como padre de familia, yo como cristiano, ¿sí? Yo también le pregunto a Dios. Y me he hecho estas dos preguntas. La una le digo, Señor, ¿por qué es que el impío prospera, le va bien, nos viene a todo el mundo, al Ecuador, nos viene una pandemia, sí, y el impío, el ladrón, el sinvergüenza, el corrupto, sí, pues no le pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones para enfrentar y puede enfrentar no solo el tiempo que llevamos, que ya son 6 meses y medio, sino que puede enfrentar quizás por mucho tiempo más, ¿no es cierto? ¿Por qué el impío tiene para eso? ¿Y quiénes nos hemos esforzado por vivir en santidad, en justicia, en corrección, inclusive en solidaridad en todo tiempo, etcétera, etcétera? ¿Por qué a veces estamos apretados? ¿Por qué las cosas no salen? ¿Sí? Y te clamo y me permites que yo vea violencia y veo iniquidad y veo inequidad también, ¿sí? Y veo tantas situaciones terribles y no respondes, Dios, ¿no es cierto? Y claro, en ese sentido le digo, nosotros vemos los abusos del poder, ¿sí? El abuso del poder político. ¿Ya? Es muy típico en nuestro país. Y no estoy descubriendo la agua tibia, ni mucho menos, pero es muy típico en nuestro país que quienes llegan al poder político, ¿no es cierto? No solo una persona, sino él con toda su componenda, ¿sí? Ellos hacen lo que quieren, benefician a sus gremios a los cuales se deben, ellos se perdonan impuestos, se perdonan cualquier cosa, pero al pueblo le agravian, al pueblo le afligen, al pueblo le castigan, al pueblo le multan, ¿sí? Ellos se sirven del poder de la comunicación, que es un poder terrible, es tremendamente de mucha influencia, pero es terrible, terrorífico el poder de la comunicación, y hacen aparecer, ¿no es cierto?, como buenos a los malos y a los malos como buenos, ¿sí? A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, ¿sí? Y ellos no lo muestran y se deleitan en eso y se autosantifican, entre comillas. Digo, Señor, ¿por qué permites que estas cosas se den? ¿Por qué no hay una reacción, sea del pueblo, sea de alguien? No, estamos dormidos, estamos opacados, estamos menoscabados, ¿sí? Vemos destrucción, cómo el poderoso le destruye al pequeño, ¿sí? Vea, yo le digo, donde yo vivo había unas tiendas cercanas, ¿sí? De pronto vinieron unos supermercados que son conocidos de todos, hay unas cadenas de supermercados que son muy conocidos, al menos digo aquí en la ciudad, unas 2 o 3 cadenas de supermercados, vienen, se establecen y acaban con la tiendita que sobrevivía, acaban con el pequeño micromercado que después de años había surgido un poquito, ¿no es cierto? Y el poder económico le acaba, ¿sí? No es que el gran poder económico, empresarial, comercial, financiero, etcétera, etcétera, viene a ser un apoyo, una ayuda para los medianos y pequeños. No, es una opresión. Le exterminan, le acaban, le anulan, ¿no es cierto? Y ya le digo, así hay ese tipo de poderes. El poder financiero es terrible, ¿no es cierto? Todos en un momento, excepto quienes de ancestro tengan quizás grandes posibilidades, pero todos en un momento hemos necesitado de un crédito, de microcréditos. ¿Sí? Yo recuerdo hace 20 años que creo que fue o un poco más, unos 25 años,
que intenté hacer mi primer crédito, en aquel entonces, 25 años atrás, yo estaba requiriendo, solicitando, no sé si todavía era en sucres, pero a lo mejor ya ha entrado en el año 2000, en la época ya de la dolarización, o sea, ahí sí, 20 años atrás, intenté hacer un crédito de $3,000. $3,000, hace 20 años. No pude. No lo pude hacer. Porque los requisitos eran tan grandes, ¿sí? Los requisitos eran tan exigentes que simplemente no podía cumplir. Creo que me pedían 2 o 3 garantes y garantes que tengan una solvencia económica, pero magnífica. Entonces, era uno de los tantos requisitos que no los podía cumplir. Yo tenía que justificar que tengo casa propia. No lo tenía, no la tengo. ¿Sí? Tenía que justificar que tengo vehículo. No tenía vehículo, andaba en bus. Tenía que justificar que mis ingresos son. No tenía esos ingresos. ¿Sí? Y no lo podía hacer. Pero en esa misma época, ¿sí? Los bancos, las instituciones financieras habían otorgado millones de sucres que se transformaron en miles y millones de dólares, ¿sí? a gente muy pudiente que a la postre terminó pagando el Estado, o sea, el pueblo ecuatoriano. Esos famosos créditos vinculados que se llamaban. Falsas empresas que constituían los mismos banqueros para hacerse préstamos a ellos mismos con esas falsas empresas para sacar el dinero del país y obtenerlo en sucres para sacarlo en dólares, ¿sí? Y que a la postre, pues, las garantías que el Banco Central daba sea con esa garantía con la que se pagaba. ¿Quién terminó pagando esos créditos? Pues el pueblo, nosotros, los pobres. Y uno le pregunta a Dios, le dice, Señor, ¿y por qué permites que yo vea esta violencia, esta iniquidad? Y parece que no se responde, ¿no es cierto? Ahora mismo estamos viviendo circunstancias extremadamente críticas. Instituciones financieras, el poder económico que es un poder opresor, ¿sí? No es nada raro que nosotros, por ejemplo, cuando prestamos atención a un estado de cuenta, ¿sí? de una cuenta corriente, de una cuenta de ahorros o de una tarjeta de crédito, que de pronto veamos ahí un montón de rubros que no entendemos de qué nos han descontado, ¿sí? De $3, de $4, de $7, de 8, de 2,60, así. Y ponen ahí una cosa que uno no entiende, ¿no es cierto? Hasta cuando por fin uno se da un tiempo, revisa bien, mira, va, saca un turno en el banco, ahora que nos toca hacer las colas afuera de los bancos, entra y pregunta a la persona, al funcionario de la institución, y le dice, disculpe, veo aquí que hay un descuento que en total me suman $23 de descuento de esto, y no sé qué es. Dice, sí, son seguros que usted tiene de servicios, de respaldo. Sí, pero yo nunca pedí esos seguros. Si no quiere, pues los puede anular. Sí, pero dice, es que tenía que notificarnos para anular, pero ustedes tenían que notificarme antes para ver si es que yo quiero o no quiero. No pueden atreverse a coger de mis cuentas y comenzar a descontarme a cuenta de ustedes. Y ellos dicen, en unos casos, dicen, si es que quiere que ya no le sigamos cobrando, le podemos ayudar. Y en otros casos dicen, usted ha de haber contratado. Ese es el gran problema ahora de todos los contratos en línea, que hay que hacerlos por causa de la pandemia, por causa de la tecnología, de lo que usted quiera. Pero esos son los grandes problemas, los abusos que hay, ¿no es cierto? Miren lo que me pasó a mí días atrás. Consulto el valor de la matrícula de mi vehículo y me dicen, sí, es un vehículo que ya tiene 3 años. Dice, sí, el valor es tanto. Perfecto. Logré tener, fui a pagar. Pago y trato de hacer la matriculación en línea. ¿Sí? Me dice, no puede pagar porque está debiendo unas multas. ¿Multas? Sí, voy a ver. Una barbaridad de multas. Entonces, ¿qué pasó? Pues tengo 3 multas por exceso de velocidad con una misma foto. Es decir, una infracción que sí la cometí hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio, 3 años quizás, ¿sí? Con esa misma foto, del mismo lugar, porque es la misma foto, ¿sí? He tenido 3 multas. ¿A quién reclamo? Tengo que hacer un trámite espantoso. Y no es todo eso, sino que me dicen, y eso que está debiendo una multa de igual, una cosa espantosa, ¿sí? A su licencia. ¿Y por qué? Dice, por una infracción cometida en la provincia del Tungurahua
en la ciudad de Ambato, en las calles tales y cuales. ¿Sabe cuándo supuestamente cometí yo esa infracción? En la ciudad de Ambato, misma que no he ido por años, por años. Si algún rato pasé por un costadito de Ambato, el 17 de marzo de este año. ¿Por qué le digo esa fecha? Porque el 15 de marzo, que fue domingo, fue proclamada la pandemia. No podíamos salir a ningún lado. Donde estábamos, ahí nos quedamos. Ese domingo ya no abrimos la iglesia, el lunes, el martes, el miércoles, etc. Pues ese primer martes de la pandemia, yo tengo una multa en la ciudad de Ambato. Me he comunicado y las respuestas que me han dado los amigos a quienes he tratado de apelar para que me den una mano, para que me ayuden, para que me den viendo qué debo hacer para desvanecer esa mentira, ¿sí? Me dicen, si los que vivimos aquí, es imposible anular eso porque te dan largas, te ponen trabas, te hacen unas dificultades, sí, que mejor terminamos pagando. Peor para ti que tendrías que venir. Y si es que vienes y no arreglas, por decir un día lunes, tengo que quedarme hasta el miércoles por la cuestión de la placa. ¿Sí? Entonces, eso es un abuso de poder. ¿A quién reclamo? ¿Será que si es que yo soy fruto de un abuso financiero, puedo ir a un canal de televisión que se deben a las instituciones financieras, hacer un reclamo? ¿Será que me dan cabida? No. Entonces, todo es violencia, todo es corrupción, es terrible, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces a mí me ha tocado ir a mi tarjeta de crédito a decir, vea por favor, aquí tengo cobros que no sé de lo que se trata? Dice, sí, son servicios que usted contrató, nunca los contraté. Pero ahí está, así se maneja. Entonces, yo me hago eco de las palabras del profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo clamo y tú no oyes? ¿Por qué somos abusados los que tratamos de manejarnos con justicia? Hoy no es nada raro que nosotros veamos en la justicia de nuestro país, ¿sí? Que se juntan Contraloría, Fiscalía, asambleístas, presidentes de la República, ministros, ¿sí? Para acabar con tal o cual persona. Y le acaban y no le dan lugar a que responda ni a que se levante. Le patean en lo caído, como se dice vulgarmente. Es terrible, ¿no es cierto? Inventan pruebas, tal como dice aquí. Tuercen la ley, debilitan a la ley. Es decir, existe la ley, pero le pisotean encima a esa ley. Le manipulan, hacen lo que quieran. Y como son todos confabulados, ¿qué capacidad de reacción tenemos? Y le pregunto yo a Dios, le digo, Señor, ¿hasta cuándo tú permitirás toda esta iniquidad, esta violencia? Porque yo no veo nada. Y Dios me dice, mira las naciones, tal como le dijo a Habacuc. Y cuando me está hablando de las naciones, no me está hablando únicamente de los países que son fuertes, poderosos y que les conocemos como imperialismos, sino que mira las instituciones que tienen poder para ejercer una sentencia en contra de. Y digo, claro, de pronto tú vas a castigar. Tú vas a castigar a las personas, pero la gente no cree que se va a castigar. ¿Por qué no cree que se va a castigar? Yo creo que es pertinente mostrar un versículo que, obviamente, por ser de la palabra de Dios, encaja plenamente y nos aclara increíblemente este panorama. Tengo apenas 2 versículos adicionales que tengo que darle. Uno de ellos es este, que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios dice así. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Claro, eso es lo que pasa. Que como se ve que hay violencia, corrupción, abusos, etcétera, 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 ¿sí? Por cuanto no se ejecuta ninguna sentencia sobre las malas obras de los hombres, por eso es que el corazón del hombre siempre está dispuesto a hacer el mal. Porque como aparentemente no pasa nada, ¿sí? Yo me abuso, yo me aprovecho, yo oprimo, yo me beneficio indebidamente, yo castigo a otro, yo hago lo malo y le echo la culpa al otro, el otro queda sentenciado, yo quedo libre, los otros son los malos, yo soy el buenito, y la ley me respalda y la ley me confirma, ¿no es cierto? Parece que todo está bien. Y Dios dice, mira, no es así, no es así.
Tú y yo no vemos nada, pero Dios está haciendo. Y Dios está preparando, porque Dios no puede ser burlado. Porque Dios es el que emite justicia. Y claro, cuando la justicia viene es terrible, ¿sí? No solo porque muchas de las veces es repentina, sino porque es mucho más crítico, mucho más doloroso, mucho más triste, mucho más profundo, ¿sí? De lo que uno pudiera imaginar. Usted, por ejemplo, puede ver la respuesta, o mejor dicho, el cumplimiento de lo que Dios le había respondido al profeta Habacuc. Cuando dice, si yo te contara lo que estoy haciendo, que estoy levantando a los caldeos para hacer justicia en contra del pecado, de la iniquidad, de la violencia de mi pueblo, si tú te enteraras, si yo te hiciera mirar, no me creerías. Todo eso se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 24 y 25. Léale con detenimiento. No lo hago porque obviamente son 2 capítulos y en mérito del tiempo no puedo hacerlo. Pero usted puede leerlo. ¿Sí? Todo como se vino dando, el cumplimiento de esto, que aparentemente no pasaba nada. Todo era igual, los abusos seguían, las violencias, etcétera, etcétera. Pero mire ahí, Segunda de Reyes, capítulo 23 y capítulo 24, iba a ver, ¿sí? Cómo llegaron a vivir una situación increíble, terrible, espantosa, inimaginable, ¿sí? Que fue lo que Dios estaba haciendo. Que en un momento parecía que, ¿por qué clamo y no oyes? ¿Sí? ¿Por qué me dejas ver iniquidad y parece que no haces nada? Parece. Pero Dios está preparando un juicio mayor, más del que estamos pasando. Un juicio mayor sobre toda esta iniquidad, sobre toda esta violencia, sobre toda esta corrupción, sobre toda esta destrucción, esto de torcer la justicia, esto de favorecerse, esto de agraviar al pobre, al justo, ¿sí? Porque se tiene el poder. Dios está preparando, porque Dios no va a dejar que el justo pase por impío y el impío por justo, porque es Dios. Y aquí es pertinente el otro versículo que tengo preparado. ¿Por qué? Porque todos los que hacen injusticia, inclusive, se sienten orgullosos. ¿Por qué? Porque se salen con la suya. Porque ellos hicieron lo que quisieron y aparentemente no pasó absolutamente nada. Y la Biblia dice así en el mismo libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, que va a aparecer en pantalla. La palabra de Dios dice así, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y obviamente ese es el corolario de al menos de esta primera parte del libro de Habacuc que me permitió compartirlo esta mañana. Es así, ¿no es cierto? Dice el que cree que está haciendo bien cuando sabe que está haciendo mal, pero muchas de las personas, yo me he puesto a pensar inclusive, toda esta gente mala, esta gente perversa, esta gente injusta, esta gente prepotente, esta gente que se aprovecha del poder temporal o terrenal que lo tienen, toda esta gente ya ni siquiera le remuerde la conciencia porque sus conciencias están cauterizadas. Es decir, hacen lo que hacen, oprimen como oprimen, abusan como abusan, ¿sí? Y ya ni siquiera les quita el sueño, porque piensan que es normal, porque creen que es normal. Porque como dijimos en el versículo anterior que citamos de Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, que como no se ejecuta una sentencia por las obras malas que hacen, sí, siempre los corazones están dispuestos a hacer el mal, porque aparentemente no pasa nada. Y es increíble porque hay gente, hoy que estamos entrando a una época de pre-campaña, todos conocemos y les tenemos bien identificados, ¿sí? A los sinvergüenzas, ladrones, políticos, corruptos, que se han enriquecido enormemente más de lo que nosotros pudiéramos imaginar siquiera, ¿sí? Y que tienen los dineros fuera del país y que a pesar de que la justicia que está torcida sabe que está el dinero fuera del país, no hace absolutamente nada porque se debe al sistema, ¿no es cierto? Al sistema corrupto en el que vivimos. Y digo, todos tenemos identificado, ¿y sabe qué es lo terrible? Lo terrible es que hoy se llenan la boca hablando de honestidad, de transparencia y de pulcritud. Y eso no queda así. Eso no queda así. ¿Por qué? Porque Dios, que hoy no veamos que las cosas se estén dando y que hoy mantengamos la pregunta del profeta Habacuc. ¿Por qué clamo y tú no oyes, Dios? ¿Por qué me permites ver iniquidad y parece que no estás haciendo nada? Y Dios dice, tranquilo, espérate. Y aquí nos da la respuesta. En la segunda parte del versículo 4 del capítulo 2 de Habacuc. Lo primero que dice ahí, en ese versículo dice,
que el malo se enorgullece, o sea, cree que está bien, ¿sí? Se jacta en su picardía, en su malsana picardía, porque la picardía, si es bien usada, es buena, en su malsana picardía, en sus malévolos propósitos. Pero nosotros, a los que tratamos de vivir en justicia, en paz, en equidad, en solidaridad, en cumplimiento, en responsabilidad, dice, más el justo por su fe vivirá. Con esto yo quiero invitarle para que usted pueda considerar los tiempos que, como son evidentes, son tan difíciles los que estamos viviendo. Porque vivimos una injusticia espantosa. Porque estamos acostumbrándonos, estamos insensibilizando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros sentimientos por toda esta injusticia, toda esta violencia, porque hay quienes la participan, hay quienes están de acuerdo. Cuando se tuerce la justicia para desmerecer, para favorecer a unos y acabar con otros, hay gente que dice, por fin se hizo justicia. O como dijo una autoridad de nuestro país, se está inaugurando la justicia, cuando todos sabemos que es injusto, cuando todos sabemos del proceder injusto, porque a unos persigue y a otros no. Y sin embargo se llenan la boca y dicen, estamos inaugurando la justicia. Señor, ¿por qué clamo y tú no respondes? He dejado para el último decirle el tema de esta prédica que se llama, en un sentido de exclamación a nuestro Dios, se llama, responde Dios, ante tanta iniquidad, ante tanta violencia. Y déjenme decirle, Dios responderá de las dos maneras. Lo que corresponda el juicio para el malo y el justo por su fe vivirá. Si algo nosotros tenemos que hacer es permanecer firmes y confiados en el Señor, aunque estuviéramos perseguidos, agraviados y afligidos. Pero Dios seguirá siendo Dios y seguirá cuidando de su pueblo. Que Dios nos bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice, amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 30 de septiembre, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. El domingo 4 de octubre tendremos la celebración de la Santa Cena, por lo que te pedimos que tengas preparado el pan y el jugo de uva. La Iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de septiembre y nuestro deseo es que Dios conceda cada anhelo de su corazón. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Te agradecemos por acompañarnos.